hay tema de acuerdo general de funcionamiento de la economía que a mí me obligan a... Economista Labaña, tenés un... No alcanza, vamos a tener que abrir la negociación de nuevo. Sergio Palazzo es un dirigente sindical. Medias en la puerta de retiro, vos ya del desafío. Y por otra parte, porque la inflación también viene comiendo el bolsillo de la gente. Los datos que daba Jairo y de hace un ratito sobre inflación, sobre todo inflación de alimentos, eran tremendos de vuelta, y eso ha generado que algunos gremios importantes, todos los gremios están cercanos al gobierno, algunos más, algunos menos, pero están cerca, están diciendo todo bien con el gobierno, pero nosotros queremos más aumento, porque esto no está, el aumento que acordamos nos está dejando como muy retrasado respecto de la inflación. El gremio bancario es el que más enfáticamente está planteando eso. Había cerrado 29%, que era la inflación pautada por el presupuesto. Claro, ellos cerraron a principios de año. A principios de año dijeron, está bien, yo le creo al presupuesto, cierro 29%. Y está diciendo, no alcanza, vamos a tener que abrir la negociación de nuevo. Sergio Palazzo es un dirigente sindical muy relevante de la Argentina y está en línea con nosotros. Sergio, ¿cómo andás tanto tiempo? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto escucharte, como siempre. Para mí Gracias también, por la nota. A ver, contanos qué es lo que ves que está pasando. Bueno, para poner un orden de prioridades que tiene la organización, antes que el tema salarial, que es importante, y el cuidado de los puestos de trabajo, que es importante, para nosotros primero está la salud y la vida de los trabajadores, y parte de las audiencias que estamos desarrollando es porque estamos reclamando intensificar y mejorar un protocolo sanitario, porque tenemos un fuerte nivel de contagio dentro de los trabajadores de la actividad. Nosotros desde el inicio de la pandemia hoy tenemos 13.000 contagiados sobre 101.112 bancarios que hay en el sistema, es una tasa del 13% prácticamente. Y estamos reclamando una mayor cantidad de medidas sanitarias que hasta ahora no han sido contempladas ni escuchadas en la magnitud de la importancia del problema por el sector empresario, y en función de este tema particular de salud y cuidado de la vida es que nosotros estamos analizando la posibilidad de una medida de fuerza que se va a tratar mañana en el plenario de secretarios generales. Y respecto al tema salarial que tocabas, nos importan dos cosas. Uno, los puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, que no son despidos en telegrama de despidos. Si vos me preguntás, hay 92 telegramas de despido nada más en el sistema financiero sobre esa población que te acabo de decir de más de 100.000 bancarios, pero hay 2.600 puestos de trabajo que se han perdido por vía de retiros voluntarios, por vía de otros mecanismos que tienen los bancos, y que se ha retirado gente, y hay 213 sucursales de banco que se cerraron sobre un total de 4.800 que había en la Argentina. Y en materia salarial, esto tiene que ver con una serie de cosas que pasan, el avance tecnológico, disposiciones del Banco Central que han liberado en la época de Sturzenegger y permanecen vigentes, y que han transferido trabajo bancario a agencias complementarias. Y en el tema salarial puntualmente, nosotros entendemos que el gobierno hizo un esfuerzo en ajustar sus gastos y elevar un presupuesto con un 29% presumible de inflación. Los trabajadores hicimos nuestro esfuerzo acompañando esa política, pero lamentablemente el sector empresario, particularmente el formador de precios de alimentos, como ustedes explicaban recién, no ha tenido la misma conducta de querer acompañar este proceso de baja de inflación, y han habido precios que han subido de manera inexplicable, y esto va a afectar el poder adquisitivo de los salarios. Por eso nosotros hemos pedido la reapertura de paritaria, y también debo decirlo, hay funcionarios de gobierno que no controlan lo que tienen que controlar en materia de precios. Vos tenés 10 herramientas, entre herramientas y organismos, que deberían controlar precios. Tenés programa de precios cuidados, tenés controles en territorio de la Secretaría de Comercio, precios máximos, CIPRE, Consejo Federal, CIFRE, ley de góndola, te puedo enumerar un montón. Y que alguien me explique si el tipo de cambio en abril creció 1.9, los salarios crecieron entre 2 y 2,5% mensual y no hubo aumento de tarifa en un año, ¿por qué la inflación en abril entonces fue 4,3? Palazzo, buen día, sí. ¿Qué tal? Jairo Estracha lo saluda. Para poner en orden, ustedes habían cerrado 29% en febrero, con cuotas del 11,5% en enero, en abril y 6% en julio, y están pidiendo, si yo no entiendo, adelantar las cuotas y adelantar la cláusula gatillo que habían previsto para, si no me equivoco, septiembre. Sí, septiembre era la fecha de revisión, y nosotros entendemos que para esa fecha ya va a estar consumido el aumento salarial. Por eso estamos pidiendo la reapertura con anterioridad para definir el aumento con relación a lo que va a ser hasta fin de año. O sea que hoy piensan que esa pauta del 29% que ustedes habían fijado para el año, en línea con el presupuesto, queda abajo ¿por cuánto? ¿Cuánto creen que ahora debería acercarse una recomposición salarial en el año?
Mirá, de acuerdo a lo que dicen algunos economistas, va a estar en el orden del 40% de la inflación. Lo que uno lee en el REM del Banco Central o lo que o charlas que nosotros tenemos inclusive con propios presidentes de banco, ellos estiman ese nivel inflacionario. Nosotros lo que decimos es, vamos a seguir acompañando una política de disminución de inflación. Lo que no vamos a hacer es que los trabajadores, o lo que no vamos a permitir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo del salario. Sergio, vos recién reprochabas a funcionarios del gobierno que no controlan los aumentos de precios. Sí. Además de ese reproche, ¿tenés algún otro reproche al gobierno? Mira, en materia de mi actividad puntualmente, lo que yo vengo sosteniendo desde el primer día es que debe modificarse en el Banco Central determinadas resoluciones que son muy laxas en materia de control de la actividad financiera. Yo te explicaba recién lo que significan las agencias complementarias. Lo dije en la época de Sturzenegger y sigo pensando exactamente igual. A mí no me cambian los gobiernos, en mi modo de pensar. Vos tenés ahora las agencias complementarias que se denominan así en el Banco Central. Son agencias que pueden desarrollar cualquier persona física o jurídica que tenga como actividad secundaria la financiera, puede desarrollar desde apertura, desde recepción y extracción de dineros, compra y venta de moneda extranjera, tarjeta de crédito, pagos de la seguridad social. Todo eso lo puede hacer cualquier persona que vaya, se inscriba en el central y le den una autorización, obviamente, como agencias complementarias. ¿Eso qué hace? Externaliza servicios con empresas que no tienen costo de regulación, no tienen ningún tipo de control y pierden trabajos los bancarios. Un caso claro, hay un banco chiquito, no voy a dar nombre porque sé que a veces esto complica con las pautas en los medios, un banco chico, que sacó ayer en un importante diario de temas económicos que tiene 9.000 productores, asesores financieros que han logrado una explosión en el mercado de cantidad de cuentas que han captado. Miro anoche la página del Central. Los 9.000 productores no existen como empleo bancario, tiene 4 sucursales y 131 empleados declarados. Tenés un importante Banco Nacional que tiene 305 sucursales y ha pedido el cierre de 35. Sin embargo, ha pedido abrir 700 agencias complementarias que no tienen costo de regulación, no tienen salario bancario. Entonces creo que eso hay que modificarlo. Creo que hay que modificar, por ejemplo, el sistema de FinTech o Big Tech. Vos tenés que tomar Sergio, ahorro público y eso está penado por la ley. Tienen que ser bancos y no son bancos. Déjame explicarlo un poquito para la gente. Por ahí lo entiendo mal, pero me doy cuenta que algo de lo que estás planteando tiene que ver con lo que vos mismo me dijiste, un tema tecnológico. Es decir, empieza a haber tecnologías que permiten imaginar que se puede prescindir de un montón de trabajadores, como ocurrió. No. Eso es otra cosa, eso es otra discusión y nosotros hemos propuesto una mesa de discusión de ver cómo se aborda ese tema y creo que está claro que el avance tecnológico ha venido, hay que discutirlo, hay que buscar esas nuevas formas de trabajo, cómo se la regula. Yo estoy hablando de otra cosa, que es la falta de regulaciones para que se externalicen servicios a empresas que no son bancos y que no tienen un control adecuado. Entiendo. Un ejemplo gráfico, con el mayor de los respetos por quien desarrolla esa actividad, pero vos tenés una manta y vendés medias en la puerta de retiro, vos sos una persona y tenés tus papeles en orden, vos sos una persona física o jurídica que le puede pedir al Banco Central ser corresponsal y mañana, aparte de las medias, podés comprar y vender dólares. ¿Es razonable en un sistema financiero que funcione así? Claramente no. Eso es una disposición que se sacó en la época de Sturzenegger bajo una resolución del Banco Central, que fue la 6603, que sigue vigente. Sergio, déjame hacerte, volviendo al tema de inflación. Yo te preguntaba si tenés algún reproche para el gobierno más allá de la falta de control de precios. Y quería preguntarte, hay un sector del Frente de Todos que está planteando que el gobierno es amarrete con la gente, con la plata que gasta, que tiene que soltar un poco más. Por ejemplo, Larroque dijo tiene que haber un nuevo IFE, como que hay una visión muy ortodoxa de la economía. Hay otro sector de la política, por ejemplo, la Baña, que dice, acá no es cierto que se dejaron de pagar los intereses de los LELIQs, se siguen pagando mucha plata en intereses para que no haya fuga de capitales y ese mecanismo hace que el Estado gaste un montón de plata en eso. Quería preguntarte qué opinás de estas dos cosas. El gobierno es muy ortodoxo, el gobierno sigue pagando intereses, por ahí no tanto, pero como en la época del macrismo, ¿no es así? ¿Qué pensás?
Mira, yo diría lo siguiente al respecto, hacer un análisis del gobierno de Alberto Fernández, y te lo traspolo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires o a cualquier gobierno en el marco de una pandemia, a veces resulta injusto, porque uno hace análisis sobre la base de una normalidad que no existe porque existe una pandemia, y una pandemia que no solo afecta la salud y la vida de los argentinos, sino que afecta el funcionamiento de la economía y afecta los recursos del Estado. En ese marco, creo que el gobierno ha intentado hacer las cosas bien y ha ayudado a que no pasen cosas en materia económica o en materia de empleo que ha pasado en otro mundo. Por ejemplo, a mí me pareció muy correcta la política de los ATP, más allá de la discusión si a las grandes empresas o a las empresas de multimedio debió dársele o no esos ATP. ¿Por qué? Porque permitió que un trabajador conserve su empleo, su convenio colectivo de trabajo, la antigüedad y la especialidad de su actividad. Por recién me tocaba un tema que es el avance tecnológico. Imagínate que esa gente que no hubiera tenido las empresas, las ayudas del Estado para pagar los salarios, hubiera sido desalojada de su puesto de trabajo y lanzada a un desempleo furibundo que hubiera habido. Cuando se reincorpore, no va a volver a trabajar si trabajaba en un banco y tiene, qué sé yo, la generación mía de 50, 60 años. Seguramente no hubiera trabajado porque el impacto tecnológico no le hubiera permitido estar a esa altura quizá del desafío, en muchos casos, en otros sí. Entonces me parece que hay políticas que se desarrollaron que son correctas. Y entrar en una discusión que si se es amarrete o no es amarrete, lo primero que hay que decir es que los recursos se limitaron, y dentro de esa limitación de los recursos hubo que destinar una mayor porción a reordenar el sistema sanitario que estaba devastado en la Argentina, o por lo menos no iba a funcionar para atender la pandemia como la ha atendido. Entonces, no hago un análisis sobre la base de una normalidad que no existe. Creo que han hecho las cosas bien en muchas materias y se ha hecho lo que se ha podido con la escasez de recursos que ha habido. Sí que deberían tener mayores controles con aquellos que son vivos y siguen ganando, aún en la pandemia, a costa del sacrificio de muchos argentinos que pierden su empleo o que no cobran lo que deberían cobrar porque tienen que aceptar quizás a veces una rebaja salarial porque las empresas no pueden pagar los salarios. ¿Los intereses? ¿El pago de intereses? Mira, el pago de intereses, creo que se logró un acuerdo con los acreedores privados que era necesario para ese momento de la Argentina y que fue avalado por el Congreso de la Nación, y que hay que discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la base de que tenés que reordenar esa deuda, pero reordenarla desde el lugar de que el Fondo Monetario le dio una cantidad de plata inusitada a un gobierno solamente con un fin electoral, como lo han expresado varios, ¿no? Me parece que hay que reordenarlo. No sé en materia de intereses el número que expresa el economista Labaña, si se paga más o menos, la verdad que no lo tengo ese número y no te lo podría decir. Palazzo, hoy sí. El movimiento obrero, la CGT, ¿respalda al presidente? Uno podría decir que sí, porque no hay una demanda en las calles muy fuerte con esta caída de poder adquisitivo que estamos viendo, pero al mismo tiempo aparecen tensiones sobre el manejo de las obras sociales respecto del giro de fondos y también sobre el intento de algunos sectores lejanos al movimiento obrero a tratar de ocupar lugares en la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Está garantizado el apoyo de la CGT, de los principales sindicalistas del gobierno? Mira, creo que un sentido de supervivencia lógico y natural debería mantener ese apoyo al presidente, aun cuando haya algún tipo de diferencia, si es que las hay. Está claro que por lo menos la mayoría de los dirigentes sindicales, habiendo estado 4 años un gobierno de Mauricio Macri y esa política y los efectos que tuvo sobre el empleo y el poder adquisitivo del salario, me parece que claramente ante esas dos opciones, la opción de seguir acompañando al presidente va a ser siempre prioritaria. Después siempre hay tensiones, y a mí no me preocupan las tensiones. Todos los espacios de poder, políticos, sindicales, organizaciones sociales, tienen tensiones de poder lógicas, sea oficialismo o oposición. A las tensiones sucede un debate, al debate lo sucede una síntesis, si no hay síntesis hay uno solo que manda, que es el presidente de la Nación. Sergio, gracias por la diferencia de habernos atendido. No, gracias a ustedes, hasta luego. Era Sergio Palazzo, titular de la bancaria, hablando un poco de eso, de lo que nosotros contamos en las noticias, de que gremios importantes están pidiendo reapertura de paritarias. Eso se llama
puja distributiva. Jairo de hoy a la mañana decía, haciéndose el piola, que guarda cuando vos pones puja, porque la U y la I están juntas. No, no es hacer el piola, es años de una redacción. O sea, no pongas puja en los títulos. Bueno, puja distributiva es cuando hay inflación, los empresarios suben los precios y entonces los sindicalistas empiezan a decir aumentarme más los salarios, con lo cual eso genera que los empresarios suban más los precios, los sindicalistas pidan más aumento de salarios y esto además se va cortando, no es que las paritarias son anuales, sino que de repente eran semestrales. En la época de Alfonsín, yo me acuerdo que las discusiones en Página 2 eran semanales por la hiperinflación. Y es algo que de alguna manera hay que frenar. Por supuesto que los sindicalistas dicen siempre, y algo de razón tiene, hay vivos que en medio de esto, para cubrirse, suben sin razón, porque si no suben las tarifas, no suben los salarios, no suben el tipo de cambio, es medio ilógico que suban tanto los precios. Los empresarios que dicen, mirá, tengo inflación atrasada, congelé tal cosa, congelé tal otra, el aumento del precio del tipo de cambio no lo trasladé al precio, con lo cual se sigue trasladando. Hay tema de acuerdo general de funcionamiento de la economía que a mí me obligan a aumentar, porque si no me aumenta, después no tengo cómo reponer la mercadería porque me aumenta el otro. Hay una cuestión de expectativas, tiene que haber un plan que contenga. Entonces el sindicato le echa la culpa al empresario, el empresario le echa la culpa al gobierno por falta de plan, el gobierno le echa la culpa a los empresarios, el empresario le echa la culpa al sindicalista porque pida mucho aumento, y así sucesivamente, y todo eso incrementa la dinámica. ¿Cómo se frena? Y hace 50, 60 años que la Argentina no lo logra frenar, salvo a través de medidas que después generan mucho más problemas como la convertibilidad. Y si vos me decís, por fuera de la pandemia, ¿cuál es el gran desafío, no del gobierno, de la Argentina para el futuro? Es la estabilidad. Y estamos perdiendo fuerte. 8:59.